bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Solitos pero Acompañados. Esta vez estoy muy emocionada y nerviosa de estar en este lugar. Estamos en un restaurante que para mí ha sido muy importante a lo largo de pues, mi infancia y adolescencia. Y la neta es que este espacio se me hace como muy relevante para compartirles mis raíces y como que vayamos empezando a tener una cercanía más profunda. Este lugar está en San Cristóbal, Ecatepec. Si en algún momento ya has visto, pues sabrás que yo nací aquí en Ecatepec de Morelos, Estado de México, muy cerquita de San Cristóbal. Y pues este era un lugar en donde mi mamá así literalmente venía a comprar cosas, venía con sus amigas y pues está como marcado de muchos recuerdos y momentos y así como creo que todas las cosas de comida. Entonces pues para mí es un placer presentarles a Elsie. Elsie, si quieres preséntate tú para que no demos información errónea. Ok, pues muchas gracias Carla y Brian por el espacio. Pues mi nombre es Elsie, tengo 31 años, yo también soy originaria de San Cristóbal, Ecatepec. La verdad es que creo que compartimos esta idea sobre que Ecatepec tiene mucho que ofrecer, más que pues esta idea que se tiene, ¿no? La mala fama que se tiene de Ecatepec, que yo creo que ya es un tema general en México. Sí. Y pues este es el restaurante de mi familia. Aquí prácticamente crecí. O bueno, en el proyecto en sí, porque físicamente este lugar lleva 15 años, pero el proyecto en sí comenzó hace 20 años y si no es que un poquito antes, Órale. con algunos, pues, obstáculos en el camino, pero ya, concreto, pues, este lugar. Su casa, Los Comales. Caminamos la vida solos, pero le encontramos sentido acompañados. Conocer, entender, aceptar y honrar tus raíces te permite descubrir quién eres y por qué eres como eres. Pero sobre todo, te da el poder de elegir actuar diferente, de cuestionarte, de evolucionar. Soy Montserrat Gamero y creo que la única forma de conocerte realmente es a través de las conexiones que haces con otras personas. Porque aunque el camino es personal, la experiencia siempre es compartida. Esto es Solitos pero Acompañados, un espacio para explorar nuestras historias, nuestras raíces y nuestras conexiones humanas. ¿Me acompañas? Este video es patrocinado por Gush, una agencia creativa que se especializa en marketing digital, producción audiovisual y posicionamiento en redes sociales. ¡Ey! ¡Qué bien! Me encanta. ¿Podrías decirnos cuál es la historia del nombre? ¿Por qué Los Comales? Los Comales, pues, es un restaurante de antojitos mexicanos y desde el inicio adquirimos unos comales grandotes que pueden ver en la entrada. No sé si Sí, va a hacer alguna toma. Y justamente de ahí nació el nombre, porque eran comales grandotes, muy característico y en la entrada. Ya, sí, que debo decir que el lugar es, o sea, de lo de antojitos mexicanos, pero una cosa que yo no conocía hasta este lugar, que la neta no sé si hay como en otro lado, pero que son los tlacoyos ahogados. Y que básicamente, o sea, como las tortas ahogadas, de que son los tlacoyos y le ponen salsita, pero la salsita, una cosa deliciosa, maravillosa. No sé si esa receta es como de ustedes. La receta sí, es de nosotros. Bueno, es el platillo, la especialidad de la casa, ¿no? Es el platillo estrella. Sí. Y todo esto surgió porque nosotros ya vendíamos tlacoyos, gorditas, quesadillas, todo esto. ¿Antes de tener este lugar? ¿O como en el mismo...? Creo que fue antes. Antes estábamos en otra calle, igual aquí en San Cristóbal. Creo que desde ahí surgió, ya ahí me falló un poquito la memoria, y surgió porque un cliente, o sea, esto es muy importante, o sea, muchos de los platillos estrella, yo creo que de muchos lugares y especialmente aquí en Los Comales, pues surgen
por los mismos clientes. O sea, los clientes son los que dan la pauta de que de repente te dicen, oye, ¿le puedes agregar esto a mi platillo? Y, claro que sí. Y de ahí como que se empieza a hacer famosito, lo empezamos a ofrecer, o ya como que tienes ese cliente que constantemente lo pide. Ajá. Y se queda en el menú. Entonces, eso ha sido muy padre. Y algo así surgió con los tlacoyos ahogados, que un cliente nos comentó que vendían unos tlacoyitos en Tulancingo y que les ponían salsa y cilantro, algo así. Ajá. Y fuimos, a mi familia y a mí nos gusta mucho como conocer esta parte de la gastronomía mexicana. Y fuimos, me acuerdo que nos fuimos en autobús. Yo tenía, yo creo que como 13 años, pero parecía de 10. O sea, me acuerdo perfecto de ese momento. Porque íbamos en el camioncito y todo. Y conocimos estos tlacoyos. Y luego mi mamá hizo su propia versión. O sea, su propia salsa. La salsa es receta secreta. Y así surgió ese platillo. Qué rico, ¿no? Y la neta es que sí, es una de las cosas, o sea, cuando yo he traído como amigos o así, es como de, ¿qué me pido? Ay, güey, tacos ahogados. O sea, de verdad, venir aquí y en algún momento no probar eso, sí está mal. Y luego, otras intensas como yo, que no he probado nada más del menú. No me puro digas, tlacoyo, sí, ahorita tienes que probarte así de todo un poco. Te voy a traer una bandeja así de... Así, y por ejemplo, con el tema de todo lo demás, del menú, han ido, dices que como experimentando y cada una de las cosas que los clientes van proponiendo y demás. ¿Cuál es su filosofía respecto a ello? O sea, ¿cuál es la manera en la que tienen de ver ese como, no sé si le podemos llamar como feedback de las personas? Pues aquí, desde que inició el proyecto, siempre se ha priorizado la opinión del cliente, esta parte del servicio al cliente, pero del otro lado, yo creo que es en lo que más nos fijamos para no hacer, ¿no? O sea, lo que no nos gusta es como, ay, eso hay que evitarlo. Que obviamente van a suceder errores en el camino, pero pues siempre, o sea, se prioriza la opinión. Sí escuchamos mucho a nuestros clientes, o sea, sí es muy, muy relevante todo eso. ¿Qué se siente darle de comer a las personas? O sea, yo sé que es una pregunta muy tonta, pero sí, o sea, ¿cuál es como su motivo? ¿Cuál fue su motivo? O sea, de un día, no sé qué era lo que estaban haciendo antes tus papás, ¿sabes? Al momento de vamos a empezar a hacer de comer, y después la vida cambió, ¿no? Pero, o sea, ahora no sé si esa historia con que la sabes un poco, pero, o sea, ¿cuál ha sido como ese sentimiento? Para nada es tonta esa pregunta. Ay, no, o sea, al contrario, se me hace muy interesante. Es algo que justamente platiqué en terapia, de cómo es que las decisiones y luego o el oficio, nuestro trabajo, tiene mucho que ver con nuestros ancestros. En mi caso, pues sí, mis papás decidieron emprender en este tema de la comida. Tal vez para mí está como que muy normalizado el tema tanto de emprender como la comida. Porque mi mamá es así, tiene un sazón increíble. Aquí, como lo han descrito los mismos clientes, es el sazón de la abuelita, ¿no? Y piensan que es una abuelita la que cocina y mi mamá, no, está muy joven, muy hermosa. ¿Tu mamá todavía trabaja acá o está como jubilada? No, sí, todavía, sí, todavía está aquí, pero actualmente quien lleva o está a cargo de cocina, de todo el sazón, guisados, toda esta parte, es mi hermano, que también él tiene un sazón único. O sea, pero de verdad ellos tienen un don. Órale. O sea, yo cocino rico, pero ellos así tienen un don. Órale. Ajá. Y mi papá, siento que esta parte del pues visionaria y de emprender y es muy inteligente. O sea, entonces creo que ellos fusionaron muy bien sus fortalezas para lograr esto, en emprender en esto de la comida, pero a lo que iba sobre la terapia, hay algunos temas que salieron, es que al parecer como que ahora sí que el background de cada uno
tuvo mucho que ver, ¿no? Y no son backgrounds pues bonitos, o sea, la verdad es que pues vienen de familias de muchos hermanos, en las que pues en su niñez hubo carencias. Y creo que esa parte de la comida, o sea, es algo muy relevante, como de pasar de tener que pues dividir un bistec para 8 personas. O sea, yo estoy poniendo un ejemplo, no me quiero ver tan exagerada, Sí. no es tal cual. Pero sí. Pero sí algo así, a después comida en abundancia, ¿no? Claro. Porque eso es. Y no lo digo desde un punto de, ay, tenemos para tirar, no, es... pues es que sí, vienen tantas personas que se alimentan, y no solamente como clientes, los mismos colaboradores, ¿no? Que también nos alimentamos de aquí, llevamos alimentos a nuestra casa, o sea, es algo muy, pues para mí es muy impactante. Sí. O sea, sobre cómo me siento, es muy impactante, y creo que aún así no lo he logrado asimilar tal cual, porque para mí es algo muy natural, te digo, en lo que crecí, y punto. Ya, es que justo me hice esa pregunta porque no, más bien, creo que justamente me llama mucho la atención el que tú digas que o sea, lo trabajaste en terapia y demás, porque una de las cosas que hace poquito supe es que justo todas las carreras, todo lo que uno elige como en la vida adulta de hacer, tiene que ver con con esa niñez, ¿no? Y que cada una de las cosas que uno va haciendo, pues tienen como un porqué. Y entonces Sí. está muy loco porque justamente o sea, sí se cumple esta cosa de lo que pasaban tus papás con a lo que se convirtieron, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es tu historia dentro de este lugar y por qué decides seguir haciendo lo mismo en lugar de hacer otra cosa? Bueno, mi historia aquí, cuando iniciamos el proyecto en sí, fue cuando yo tenía 11 años. Era una niñita, ¿no? Pero siempre me llamó la atención, siempre fuimos muy unidos, esto es relevante, ¿no? Como que siempre sentí esta, pues, responsabilidad y también amor por mi familia de apoyar. En lo que fuese, yo ahí estaba. Y cuando empezamos el negocio, no nos fue tan bien, empezamos en la impulsora. Ajá, en otro lugar, nada que ver. Sí. Y las expectativas que habían, pues no fluyeron como se esperaba. Fue todo lo contrario, nos tocaron días, a mí me tocó ver a mi mamá llorar porque pues se le quedaban bonches de producción, y ver eso era como de, ay, mi mami, ¿cómo le ayudo? Y un día surgió así como de, oye, si quieres yo me voy a vender pues las tortillas, porque en ese entonces lo que vendíamos más, o con lo que nos aclientelamos, fue con vendiendo tortillas hechas a mano. Órale. Y mi mamá pues hacía todo, o sea, esta parte de ver a mis papás pues sacrificar tanto, sacrificar sueños, sacrificar tiempo, fechas importantes, porque en un inicio así fue, o sea, trabajaban todos los días del año, no había descanso. Y ver esa parte de ambos, para mí era como, bueno, yo quiero ayudar. Y empecé vendiendo las tortillas, todo. Yo lo veía como un juego, la verdad. O sea, se me hacía lo más divertido, se me hacía, pues sí, o sea, era mi día a día. Salir de la escuela. Ajá. Sí. Era salir de la escuela, irme al negocio, y yo ya sabía que me tenía que quitar el uniforme para empezar a atender, y me gustaba mucho la interacción con los clientes. No sé si era ya algo con lo que nací, que yo creo que sí, o como que ahí lo desarrollé, pero como que esta parte de las ventas y la interacción con los clientes siempre me ha gustado. O sea, yo luego vendía hasta juguetes, ¿no? De que una tía tenía juguetes, yo te ayudo, o sea, de puro gusto. Y bueno, estando aquí, porque yo me fui de aquí un gran lapso de mi vida, 10 años más o menos, porque entre que me fui a estudiar y luego yo emprendí en un tema muy diferente, que era de la belleza, o sea, Órale. nada que ver. Pero también estaba muy padre. Y cuando decido regresar a mis raíces,
fue porque mi papá estaba atravesando una situación de salud complicada, pero fue nuevamente ese amor por mi familia y por el legado que ellos estaban, pues, que ya construyeron, ¿no? O sea, eh, para mí era como han sacrificado y trabajado tanto, ya también les toca descansar porque pues en la misma rutina las personas a veces nos encontramos ya 10 años en el camino y ya estás acostumbrado, o sea, ya no sales de esa rutina. Y pues esa parte para mí era como, no, o sea, ellos ya necesitan también como gozar de los frutos de su trabajo, de su esfuerzo, y al mismo tiempo yo no me puedo ser indiferente a algo que desde un inicio pues fui parte. Entonces, pues para mí esto es como mi casa. Entonces, pues sí, cuidas tu casa. Sí. Y la atiendes y la ayudas a crecer y todo. Uh-huh. Oye, qué chido. ¿Qué fue lo que estudiaste? Yo estudié creación y desarrollo de negocios. Ya. Ay, qué padre. Sí. ¿Cuáles han sido tus mayores retos, personalmente hablando, dentro de estar ya involucrada como, ya sabes, como una adulta dentro del negocio? Sí, porque supongo que sí es súper diferente, ¿no? De cuando eras chiquita y cuando lo veías así de que, ay. Sí, es totalmente diferente. O sea, de chica yo creía tener conocimiento de todo, pero mi noción era muy vaga. Sí. Sí, actualmente pues sí, yo creo que lo más complicado ha sido la regulación de mis emociones, porque al final el trabajar con tantas personas, me refiero tanto colaboradores como clientes, ¿no? Porque también cuando surge algún tema con los clientes, pues el cliente no le interesa qué problema tengas, o sea, si te faltó personal, si se quemó algún guisado, no le interesa, o sea, el cliente solo viene por la comida y de verdad, yo no sé si porque son antojitos mexicanos, pero yo me he encontrado con gente muy grosera. Hay gente muy bonita, muy linda, como ustedes, también, o sea, y es en la que yo me enfoco, pero en un inicio eso para mí fue un shock, que yo decía, wow, o sea, no saben desde a qué hora entramos, no saben desde a qué hora estamos tratando de hacer lo mejor posible, o no saben que no he comido, ¿no? Y pues sí te llegan a tratar mal. En una ocasión una de las meseras me dice, no, me empezó a decir esto el cliente, me gritó y bla, bla, bla. Y dice, que le dijo un comentario que estuvo chistoso porque es muy grosero, pero fue gracioso porque le dice, casi de por mí tragas, ¿no? Y ella así de, señor, son las 12 del día y no he podido desayunar, ¿no? Porque ese día surgió algo. Y esto en un inicio, porque fue lo más pesado, también había más rotación de personal, faltaba un poquito como de organización. Entonces, yo identificaba esos puntos a mejorar y obviamente haces un plan, creas tu estrategia y todo y lo empiezas a trabajar, pero pues es un proceso, o sea, no es algo que de la noche a la mañana se pueda cambiar. Actualmente estamos mucho mejor y creo que también eso ha influido para ya no tener esas situaciones y hay un mucho mejor manejo de la atención al cliente, pero pues sí te digo, es complicado, ¿no? En este tipo de situaciones también es calma al personal y yo justo en lo que me he enfocado mucho es en empoderarlos de alguna forma, ¿no? De tú eres capaz, o sea, no solo yo puedo resolverlo, o sea, tienes todas las habilidades, o sea, tú sabes hasta más que yo. Uh-huh. Y como que verlos después de ese pep talk, ¿no? Que les doy, pues es muy gratificante, porque ya regresan con él sí, lo hice. ¿no? De, mira, estoy haciendo esto. Y ver esa parte, pues, o sea, tiene todos sus matices el trabajar aquí. Claro. Oye, y por ejemplo, de este lado, como emprendedora y demás, esta cosa muy cruel, creo que se habla mucho del trabajador mexicano, especialmente
no especialmente que se hable, sino vamos a enfocarnos obviamente especialmente como en las personas mexiquenses de San Cristóbal y demás. ¿Cómo son o tú cómo los, si tuvieras que utilizar una palabra para describirlos, cuál sería? O sea, los trabajadores, ¿cómo los describirías? Pues la verdad hay, pues como todo, hay de todo. Afortunadamente siento que ahorita conectamos con gente que se alinea a los valores, no solo del restaurante en sí, como, pues al final los valores del restaurante tienen nuestros valores personales, ¿no? Claro. Y creo que eso se ha alineado mucho con el personal. Entonces, es gente muy trabajadora, es gente honesta, es gente muy leal, y eso de verdad yo lo aprecio muchísimo. Tan así que cuando yo, también el trabajar con las personas me ha ayudado a identificar a personas que realmente quieren colaborar y a quienes quieren solamente las cosas fáciles o a la mala. Ya. Y eso siento que es un superpoder, porque ha permitido que, Como filtrar desde el principio. ajá, y que el equipo se mantenga bien, porque para mí lo más importante es mi equipo. O sea, creo que mantener esa armonía como equipo me permite avanzar mucho más a que si me pongo a contratar personas que tienen muy buen perfil, tal vez, porque luego llegan, ¿no? O sea, este es mi CV, yo tengo todo esto y esto de experiencia. Sí, pero tu actitud no es la mejor, ¿no? Entonces, pero sí, en general creo que es gente muy, muy trabajadora, muy honesta y linda. Ya. ¿Has tenido algún momento en donde digas, ya no quiero hacer esto? Ay, sí. Digo, para eso te traigo a mis papás mejor. El primer año, sobre Ok. todo, sí fue... ¿Cuánto tiempo llevas acá? Aquí ya llevo así al 100 de lleno. Entré en septiembre del 2023. O sea, Casi 2 años. casi 2 años. Ya. Y el primer año, o sea, entre que fue la transición, es que yo también no supe hacer las cosas. O sea, cambié de una cosa muy abruptamente a... De lo que dices de belleza. Sí, o sea, de mi proyecto personal, que trabajaba solita, mis tiempos y sí, esa parte, a de repente trabajar con más personas y que la verdad, no sé qué tanto se sepa esto, pero algo muy importante en un restaurante o en un negocio de comida es la inteligencia emocional de líderes para poderlo transmitir al personal. Porque de verdad, hay veces que te llega una persona y te dice, es que estoy mal, o sea, y te grita y estalla y grita al resto del personal y ya que si tú, o sea, si tú te pones a gritar y le dices, porque soy tu jefe, vete, o sea, a mí no me vas a gritar, no vas a llegar a ningún lado. Sí. Y, Como y la es- parte de negociar y escuchar y... yo he encontrado que el escuchar, el ver cuál es su molestia, las necesidades, a veces ni siquiera es algo del trabajo, es algo personal. Y tienes que saberlo cómo manejar. En un inicio, a mí eso me costaba muchísimo porque era como, oye, pues yo también tengo cosas, o sea, yo también estoy aprendiendo a lidiar con estas situaciones, estoy aprendiendo a que, por decir, cuando empezó el tema del agua, de la escasez de agua, en una ocasión una clienta casi me quiso golpear. Ajá. ¿Por qué? O sea, ya era un tema nacional que se escuchaban las noticias y todo, y la gente a veces no entiende. Y tienes que saber, o sea, no es como que tienes ese chance de equivocarte, o sea, tienes que saberlo resolver porque si no puede terminar mal esa situación. Entonces, sí es bien cañón. Te digo, en el primer año sí me quise ir varias veces. O amenazaba con que ya me voy. ¿Y Qué te pena. decían? Qué pena, pero aquí hablamos con la verdad, porque pues si no todo es Sí. negro ni blanco. Sí, sí. ¿Y qué era lo que te decían, supongo que tus papás, Ujú. para que te quedaras? Eh,
Mi papá en esa parte creo que tuvo mucha paciencia y se lo agradezco mucho porque es muy regañón, pero aún así me tuvo mucha paciencia y era como, mira, yo voy a hacer esto y piénsalo, yo nada más como que ve este y estos puntos, o sea, son buenos, no todo es malo, y yo como que me quedaba así de... "Ah". Y obviamente también cuando te pones en un papel de víctima, pues es un poquito más difícil ver todo lo bueno o alrededor, ¿no? O sea, las Claro. posibles soluciones que existen. Entonces, sí duré un lapso así. Luego decidí tomar terapia. Mi pareja influyó mucho también en eso. O sea, mi novio pues es muy metódico, analiza y como que esa parte aterrizada me ayudaba a mí a aterrizar. Entonces, eso también es clave, ¿no? Para llevar como que ese tipo de estrés que de un día al otro empecé a manejar, me ayudó y finalmente cuando decido tomar terapia fue porque dije, no, es que yo quiero estar bien. O sea, quiero estar bien aquí, no puedo ir huyendo de las situaciones. O sea, al final tienes que enfrentarlas y punto. Y, y ya como que ahí hubo así, un cambio de chip total. Qué chido. ¿Y ahora te sientes mejor? Sí, 1000 veces mejor. Y ya, y justo como que esta parte de fluir o de empezar a trabajarme a mí misma fue como, o me pasa ahorita, ¿no? Hay algún inconveniente y yo ya veo 20 soluciones Qué chido. y no como antes que, es que no puedo, ya me quiero ir. No, o sea, ya es como, ok, nada más voy a elegir la que considere mejor. Y sobre todo confiar mucho en mí misma. Me ha ayudado mucho. ¿Qué le dirías a Elsie de hace 1 año y medio que empezaba? Pues que su capacidad de adaptación no deja de crecer, no deja de sorprenderme, que todo lo que se presenta o se le presenta a él sí, es porque es muy capaz de afrontarlo y que confíe más en ella, porque creo que eso me faltaba mucho y es lo que me ha ayudado a desarrollar más este restaurante, pues la confianza en mí misma, en mis decisiones, en mi instinto, porque honestamente a veces es más el instinto el que me guía. Qué chido. Ujú. Literalmente la familia. Sí. Sí. Eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones que les darías a las personas que tienen que, o que quieren, más bien, que quieren seguir con un negocio familiar y o emprender algo desde cero, siendo de aquí, de San Cristóbal, de Catepec? Creo que en la parte familiar lo que yo recomendaría es, pues sí, desarrollar una escucha abierta, ¿no? Son diferentes puntos de vista. En nuestro caso son 4 diferentes cerebros, formas de pensar y perspectivas de vida. Y creo que en muchas ocasiones alguno de los 4 nos ha tocado ser quien tiene Con los pies más en la tierra. los pies en la tierra o tiene la capacidad de calmar, Ya. ¿no? O de, ay, se me fue la palabra, como de llegar a acuerdos. Yo eso lo voy a repetir. No sé, como de comunicar, de... Conciliar. Ya. Ok. Entonces, A me ver, va de repito. nuevo. Sí, bueno, en esta parte de tener una escucha abierta, pues sí, siempre va a haber una persona. En nuestro caso somos 4, diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas y todo. Y siempre, no siempre es el mismo el que tiene la capacidad de conciliar, ¿no? Y es nada más el llegar a acuerdos. O sea, y yo creo que eso aplica para todo, para sociedades, para emprender o también como pareja. Es que todo aplica, o sea, y hay un libro muy bueno que habla sobre eso, que no recuerdo el nombre ahorita. pero luego lo puedo buscar. Ok. Que bueno, esta parte de la comunicación y de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, ¿a qué quieres?
o sea, de todo quieres obtener algo, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿Tener la razón o quieres que tu idea avance? ¿No? Y pues para mí, más que tener la razón, quiero que mi idea avance. Bueno, entonces llega la negociación. Y eso es en un tema familiar, ¿no? En un inicio, creo que mi hermano y yo chocábamos un poco con ambos, con mis papás, porque pues ellos ya tenían la forma en la que venían haciendo las cosas por 15 años, ¿no? Y yo le decía a mi hermano, no les puedes decir, está mal lo que estás haciendo, porque es una grosería. O sea, no le puedes decir que ha estado haciendo mal las cosas durante todo este tiempo. En cambio, si le dices, oye, mira, yo observo esto, pero ¿qué te parece que le hacemos esto para obtener esto? O sea, le trazas un plan, enfatizas el resultado, porque al final lo que ellos quieren es resultados, ¿no? Todos queremos resultados. Entonces, enfatizas el resultado y va a haber una mejor comunicación y ya van a poder llegar a un acuerdo, a que nada más cada quien se quiera imponer. Sí. ¿No? Y en ocasiones yo he sido esta persona muy sensata y en otras ocasiones donde pues también me aferraba, ¿no? Es que esto. Y ahorita no, ahorita es más como, te digo, el fluir y yo respeto mucho todo el trabajo que ellos han puesto y jamás voy a llegar a imponer algo porque yo crea que sea mejor. Puede que sí tenga razón, pero nunca lo hago con esa intención. Es como, mira, es que este beneficio va a haber. Ya. ¿No? Y bueno, para gente que quiera emprender, pues nada más es mucha paciencia. Y que sí, es paciencia y perseverar, porque el emprendimiento no es algo, no es para todos y no es algo fácil. Sí, súper difícil como también entender eso. Hace poco veía un video de una persona que justo decía de que emprender no es para todos, pero que eso pues también no estaba mal, ¿no? Que al final de cuentas era como cualquier cosa, de que te puede gustar, pues sí, o sea, de que todos tenemos que como trabajar. Imagínate que todos dijéramos, ay, voy a emprender, o que todos dijeran, ay, o sea, literalmente pues no habría como lo que existe ahora. Quizá tendría que ser diferente, no lo sé. En el modo en el que se organiza el sistema, pero vaya que es súper importante lo de la constancia y lo de la perseverancia. Y lo pregunto justamente porque a mí, por ejemplo, me han llegado muchas personas de que con ciertas cosas o demás, o incluso con este proyecto, ¿no? Como de que, ay, claro, es que tú sí puedes porque X, Y, Z. Y lo que dices, ¿no? De que, güey, si tú estás negado y tú a fuerza quieres estar en el papel de víctima, pues vas a encontrar mil y unas razones para darte la razón para que sigas siendo la víctima. Claro. Entonces, me parece, o sea, también me parece una forma muy interesante e inteligente de ver las cosas en cuanto a comunicación dentro de cómo se generan con tu familia, especialmente cómo tú lo has trasladado a, pues, con las personas con las que trabajas. Y yo así de, pues, quizá me parece inteligente porque es algo que comparto contigo, pero definitivamente creo que la parte de escucharnos nos hace muy bien, y creo que en muchas ocasiones, independientemente de, ¿no? O sea, como por ejemplo con gente que no conoces o con gente en la calle o qué sé yo, como simplemente llegar a esos acuerdos y como decir, bro, yo sé que a lo mejor y te fue súper mal, a mí también, y pasó esto, pero mira, vámonos por un café después, ¿sabes? No sé. Creo que a veces queremos separar, ¿no? Como el trabajo de nuestras necesidades naturales como humanos. Y no, o sea, la realidad es que para llevar un negocio, para trabajar con más colaboradores, porque eso es muy importante, o sea, a todos los tienes que escuchar. No es nada más como, yo ponía el ejemplo con mis papás o con mi familia, ¿no? La relevancia del escucharnos y llegar a acuerdos, pero también el personal, o sea, es muy importante y te digo, o sea, yo he visto ese cambio de al verlos que trabajan a gusto, hay mejores resultados, pero esto no fue algo que nada más porque sí, o sea, el que ellos se sientan escuchados, el que me digan, oye, es que siento que esto, pues, sería más fácil hacerlo de esta forma. Ah, ok, lo hacemos. O sea, yo jamás me niego a las ideas que ellos tienen porque ellos son quienes lo hacen. Entonces, no puedo no puedo pensar que yo tengo la razón de todas las cosas, nada más porque soy su líder. No, o sea,
todo está en los pequeños detalles, o sea, sí escuchar entre líneas, y de verdad hay muchas cosas que a veces pasamos por alto. Entonces sí, como consejo siempre escúchense a sí mismos también para poder elegir un camino de emprendimiento, porque sí, no es fácil, no es para todos, pero no quiere decir que es algo imposible, ¿no? Pero siempre debe ser algo que se sienta natural y fluya, no forzado. Ya. Oye, esto que estás diciendo de como no dejar las cosas de fuera o apartarlas, ¿te refieres como a eso que dicen como de, ya sabes, como los problemas del trabajo se quedan de la puerta para afuera y la casa no tiene nada que ver? O sea, sí es como, ¿a eso te refieres? Pues obviamente a veces lo utilizo, así de, no, a ver, aquí nos vamos a concentrar en el trabajo, pero obviamente con mucha empatía, Ya. ¿no? O sea, cuando llega algún colaborador, tiene algún tema, me lo platica, si puedo lo aconsejo, si nada más quiere que lo escuche o no sé, depende cómo sea la situación. Claro que hay de situaciones a situaciones, ¿no? Que donde de pronto es necesario que la persona no esté porque tiene que atender ese asunto. Ya digo, ok, yo muevo, o sea, todo es a tu consideración, pero con mucha empatía. Ya. Ajá. Y a veces cuando utilizo esa frase como de, no, los problemas afuera, en el caso de ellos es como, bueno, este es tu lugar seguro, aquí no te tienes que preocupar por eso, entonces vamos a enfocarnos a sacar el día de hoy, y ya cuando salgas de aquí ya vas a tener la mente más clara para tomar una decisión, ¿no? Puede ser algo así. En mi caso, yo a lo que me refiero más es como no puedo decir, ay, pues tengo problemas afuera, los dejo fuera y aquí me enfoco porque aquí soy otra persona. No, o sea, no dejo de ser él, sí, no dejo de ser humana, no dejo de sentir. Entonces, sí es importante, aunque sea tomarme ese espacio para asimilar. Si lo puedo resolver, lo resuelvo. Si no, pues como ponerle un pin y sigo con lo que me corresponde de trabajo, pero me refiero más a cuidar la salud mental. Ya. De sí atender, como el ir a terapia, de verdad para mí ha sido algo que ha impactado muchísimo positivamente para llevar pues esta responsabilidad que me toca. Y es una gran muestra de ese trabajo y tal vez de esa terapia. Pues como llegar y decir, güey, a lo mejor esto que mi papá hacía pues no estaba tan chido con los trabajadores, con los colaboradores, y ahora vengo y les hablo de una manera diferente, los entiendo, y entonces las cosas van siendo mucho más amenas Sí, para todos. porque es alguien que me importa mucho, pero pues estoy trabajando por soltar esas ideas, pensamientos limitantes también, que pues no son míos al final. Sí. Y ya, Sí. o sea, y yo creo que también eso quedó grabado. Todo, Bueno. está bien. Ok. Era necesario. Bueno, si quieres ahora sí. Y a ver si lo concluimos. La conclusión de como la invitación, horarios, no sé, lo que tú quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio. La verdad, estuvo muy divertido. No sé, no sé qué tal lo hice, pero pues bienvenidos. Gracias a todos los que escuchen este episodio. Y les deseo mucho éxito, que esto siga creciendo. Y para quien guste conocernos, conocer el famoso restaurante Los Comales, estamos en Avenida Morelos, número 46 Oriente, a un costado de Coppel, en San Cristóbal, Ecatepec. Es seguro, todo tranquilo, o sea, no es una zona, no es todo lo malo que se escucha de Ecatepec, de verdad. Es una zona muy céntrica, está muy tranquila, hay parquímetro, tómenlo en cuenta. Y estamos de 8 de la mañana, sí, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo, Ok. cuando quieran. Los esperamos. La verdad es que está muy bueno, no se lo tienen, o sea, si tienen la oportunidad realmente y genuinamente háganlo. Y pues
hay muchos lugares cerca de aquí para visitar, para conocer. Ya pronto subiremos también como ese recorrido de Ecatepec y de todas las cosas que hay aquí, para que justamente no nada más nos quedemos con la idea de que Ecatepec es pura violencia, al menos no de este lado. No. Y ha habido muchos cambios y muchas cosas que también han mejorado justamente para que las personas no tengan nada más como esa necesidad de tomar ese camino en sus vidas. Y bueno, ya. Muchas gracias también de mi parte. Espero que les haya gustado, espero que haya resonado con ustedes. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Y tenemos redes sociales. Mis redes sociales, @lamontserratgamero y @solitos pero acompañados. En Instagram, TikTok, Facebook y todo eso. Y también está el Instagram de Los Comales, también por si quieren. Está loscomales.sc. SC de San Cristóbal. nada más es Instagram. Y Facebook, Los Comales San Cristóbal en Facebook. Bien, y ya. Adiós.